Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esa es la historia de esta semana. Un tema común en diversas películas de terror gira en torno a una familia de caníbales. Entre estas, podemos encontrar Wrong Turn, Camino hacia el terror, The Hills Have Eyes, La colina del terror, o The Texas Chainsaw Massacre, La masacre de Texas. En todas estas cintas, los caníbales habitan en alguna locación remota, lo que les permite realizar sus terribles actos. Estas historias, a su vez, se basan en una leyenda que algunos creen fue cierta. En lo que hoy se conoce como East Lothian, en Escocia, a finales del siglo XV o principios del XVI, nació Sonny Bean. De su niñez y juventud no se sabe mucho. Lo poco que se sabe es que desempeñó el oficio de curtidor de pieles. Aún joven, conoció y se casó con quien la gente llamaba Black Agnes. Ella era apodada así por ser sospechosa de practicar brujería, por lo que había sido aislada por los habitantes de la localidad. Los recién casados se mudaron a Ayrshire, cerca de la comunidad Ballantrae, a lo que era conocido como Bean Cave, muy cerca de la playa. Esta era una impresionante guarida por el hecho que lo que aparentaba ser una simple cueva estaba constituida por una extensa red de túneles que penetraban la roca sólida y se extendían por casi 2 kilómetros. La entrada, además, se inundaba por varios metros 2 veces al día, cuando la marea se encontraba en su punto más alto. Algo que servía para mantener alejados a los curiosos. Sin muchas opciones para ganarse la vida con su profesión, Sonny pensó que la manera más fácil de mantener a su esposa era con actos criminales. Su plan parecía bastante sencillo: emboscar a los viajeros en los angostos caminos solitarios que conectaban los pueblos de alrededor. Sin embargo, se dio cuenta que, para evitar ser identificado por sus crímenes, sería mejor asesinar a sus víctimas. Esa idea rápidamente escalaría, ya que para evitar deshacerse de la evidencia de sus asesinatos y los necesarios viajes a las tiendas para abastecerse de provisiones, se le ocurrió lo que para él fue una brillante idea. Probablemente con sus conocimientos de curtidor, procedió a desmembrar los cuerpos y preparados para ser consumidos por él y su esposa. Aparentemente, la dieta alta en proteína fue efectiva, ya que Agnes quedó embarazada muy rápido. En poco tiempo, dio luz a 14 hijos, 8 hombres y 6 mujeres, quienes también
eran alimentados con la carne humana de las víctimas de su padre. La familia se aisló completamente del mundo exterior. Nunca visitaban el pueblo. Con el paso de los años, los hijos de Bean crecieron y, cometiendo incesto, tuvieron hijos a su vez. La familia de caníbales creció rápidamente. Los túneles y sus muchas ramificaciones brindaron una guarida perfecta para la creciente familia. Conforme pasaron los años, la familia se hizo mayor y, gracias a su alimentación, crecieron más grandes y fuertes. La familia continuó creciendo, tal como su apetito. La pareja inicial, sus 14 hijos, tuvieron 18 nietos y 14 bisnietos. Bean después empezó a usar a toda su familia para cazar a las víctimas. En ocasiones, atacaban a grupos de hasta 10 víctimas al mismo tiempo, quienes eran emboscadas y asesinadas por la familia, actuando como si fueran un pequeño ejército. Los cuerpos eran después llevados dentro de la cueva, donde eran preparados por las mujeres del grupo. Durante más de 20 años, la familia Bean creció en la cueva Bean, perfeccionando sus habilidades para asesinar y preparando los restos de sus víctimas. Esto incluía salar y conservar la carne. Lo que no se comían, lo tiraban al mar. Algunos de estos restos de carne conservada fueron encontrados en los alrededores del área. Para ese momento, las autoridades locales habían elaborado una de las más grandes listas de personas desaparecidas. Se realizaron múltiples búsquedas en el área para localizar a estas personas o a los responsables de tales desapariciones. Pero a nadie se le ocurrió la idea de adentrarse a las profundidades de la cueva. Como la mayoría de las víctimas eran gente viajando, el último lugar donde habían sido vistas generalmente eran los hostales, por lo que muchos dueños de estos negocios, los posaderos, fueron injustamente acusados y hasta colgados. Se cree que el número de víctimas podría haber sido de cientos, estando muy cerca del millar. Su suerte cambió en una ocasión, cuando la familia de Sonny Bean atacó a una pareja. Los caníbales detuvieron primero a la mujer, a quien con facilidad bajaron de su caballo, para inmediatamente asesinarla en el lugar, descuartizándola y comenzando a comerla ahí mismo. El esposo, aterrado por lo que estaba presenciando, sacó fuerzas, logró evitar ser derribado de su caballo, con quien embistió a algunos de sus atacantes. Mientras la riña sucedía, un grupo de más de 20 personas, provenientes de una feria, pasaron por el área y vieron lo que estaba sucediendo. Decidieron ayudar. Era la primera vez que la familia se encontraba en inferioridad numérica. Sin muchas opciones, Sonny dio la orden y simplemente decidieron retirarse. Corrieron, alejándose de la zona, dirigiéndose hacia la cueva, dejando detrás de sí a la mujer, muerta en el camino, su esposo, aterrado, y un gran número de testigos. El hombre sobreviviente del ataque fue ante las autoridades para exigir justicia. Fue llevado ante el jefe magistrado de Glasgow, quien, al escuchar el relato,
pudo relacionarlo con la lista de personas desaparecidas y los reportes de restos humanos encontrados en el área. El magistrado supo que necesitaba el apoyo de autoridades con aún más poder. Él reportó el caso ante el rey Jacobo VI de Escocia, quien, interesado en temas como la brujería, tomó esto como un cargo personal y rápidamente llegó al área de Ayrshire con un pequeño ejército de 400 soldados y una jauría de perros rastreadores. Apoyados también por un grupo de voluntarios locales, se lanzaron en la cacería más grande que el país había visto hasta ese momento. La búsqueda se extendió por toda la campiña de Ayrshire y la costa, sin resultados. Solo hasta que los perros detectaron el olor de carne humana en descomposición, esto los llevó hasta la entrada de la cueva. Las tropas entraron, con antorchas en mano y espadas desenvainadas. Comenzaron el largo recorrido entre los interminables túneles. No estaban preparados para el terror con que se iban a encontrar. Descubrieron áreas donde las paredes de la cueva estaban cubiertas por restos humanos, partes de cuerpo colgadas, como si se tratara de una carnicería. Otros lugares con montones de ropa, relojes, anillos, todas las pertenencias de las víctimas. Y en otro rincón, huesos humanos, restantes de festines pasados. Los culpables intentaron escapar, pero después de una pequeña batalla, toda la familia de Sony Bean fue detenida. Los 48 miembros fueron arrestados y escoltados a Edimburgo por el rey mismo. Los crímenes fueron considerados tan atroces que el mismo sistema de justicia de Escocia fue abandonado, y sin un juicio propio, la familia entera fue sentenciada a muerte. Los 27 hombres fueron ejecutados como la mayoría de sus víctimas. Piernas y brazos fueron cercenados y dejados a morir desangrándose, mientras las mujeres observaban. Las 21 mujeres fueron quemadas en una hoguera, como brujas. La historia ha sido parte del folclore escocés por años. Muchos creen que la leyenda es real. Existen algunos documentos que señalan algunas similitudes con la historia, pero los investigadores no han podido encontrar documentos oficiales que corroboren los hechos. No existen registros de personas desaparecidas ni posaderos ejecutados. Si el rey hubiera salido en búsqueda de los sospechosos con 400 hombres armados, existiría un registro de esto. Además, a pesar de que era sabido que el rey era fanático de la cacería, es difícil imaginar que se hubiera puesto en riesgo a sí mismo al salir a buscar a estos criminales. Con todo esto, es más fácil suponer que la historia de Sony Bean y su clan de caníbales no es más que una leyenda de total terror. El historiador escocés Dr. Louis Yeoman determinó que la historia posiblemente sucedió en el siglo XVII y que solo se encontró registro histórico de esta casi un siglo después, hasta 1755. Otros investigadores creen que la historia fue inventada
solo por el simple hecho de denigrar a los escoceses. Una especie de propaganda iniciada por los ingleses, tratando de crear la imagen que los primeros eran salvajes. La historia fue incluida por primera vez en un libro publicado en Inglaterra. Todo esto debido a que a finales del siglo XVII y principios del XVIII, los escoceses intentaban reinstaurar a un rey escocés en el trono de Inglaterra. Historiadores mencionan que en esa época los escoceses eran presentados como bárbaros siniestros, por lo que la historia encajaría con esa causa. También señalan que Sony era un término usado para describir de forma despectiva y ridiculizar a los escoceses. Como les decía al inicio del episodio, esta historia ha servido como inspiración para diversas películas. El director y escritor de The Hills Have Eyes, el conocido del género del terror, Wes Craven, declaró en una entrevista que él leyó la historia de Sonny Bean en un artículo en la Biblioteca de Nueva York. La única diferencia sobre el artículo que él encontró radicaba en que cuando las personas desaparecían en la historia, la gente pensaba que el camino estaba embrujado. Por otro lado, The Texas Chainsaw Massacre trata sobre una familia que vive en una zona rural de Texas y opera una estación de gasolina, pero también un matadero, donde consumen la carne humana. Los 3 caníbales de Wrong Turn, llamados Sawtooth, One Eye y Three Finger, recibieron en la 4ª parte de esa serie más información sobre su pasado, en donde la familia realizaba prácticas de endogamia, incesto, para continuar su linaje. En Edimburgo, capital de Escocia, existe una compañía llamada The Edinburgh Dungeon, una casa de espantos. Los actores llevan a los visitantes por el inframundo y la historia oscura de Edimburgo. Con escenarios inmersivos, actores, efectos especiales, por 70 minutos cuentan diversas historias de terror, incluida la leyenda de Sonny Bean. Mediante efectos especiales, los visitantes forman parte del grupo de los soldados guiados por el rey en busca de los caníbales. Después, entran en la cueva, donde son sorprendidos por la familia Bean. Esta experiencia no la he visitado, pero suena bastante interesante. Finalmente, en el 2012, se estrenó Lord of the Darkness, Señor de la Oscuridad, una película escocesa basada en la leyenda. Escrita y dirigida por Ricky Wood, cuenta que en su niñez él escuchó la historia. Cuando empezó a dirigir cintas, sabía que la leyenda sería perfecta para una película. Solo que, cuando inició a escribirla, por cuestiones de presupuesto, tuvo que cambiar la época en que sucedía y convirtió en una versión actual. Sony es un asesino psicópata quien maneja un taxi de color negro, en el que recorre los pequeños pueblos de Escocia, buscando víctimas. Cuando encuentra a alguien, lo lleva a su guarida en las montañas, donde abusa, tortura y las canibaliza. Esta historia, como ven, ha servido de inspiración para muchas otras producciones. Esta fue la historia del caníbal Sonny Bean.
Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.